¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, la armonización del Código Penal del Estado al Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Penal es un documento que reúne un conjunto de normas imperativas que regulan el comportamiento que constituyen delitos y penas. Cada país dispone de un código penal que regula los comportamientos delictivos de las personas físicas y jurídicas y las penas que conllevan esos comportamientos. El contenido habitual de los códigos penales es recoger la regulación sobre los delitos graves y la forma de la graduación de sus penas, así como las medidas de seguridad. El Código Penal es indispensable para entender el derecho penal, es decir, las normas que regulan los delitos y sus penas. El hecho de que sea derecho penal significa que es un derecho público. Son relaciones que no solo atañen a las personas que cometen o sufren un delito, sino es una acción contraria al orden público y por lo tanto debe ser perseguidas por los poderes públicos. El tema de esta tarde, la armonización del Código Penal del Estado con el Código Nacional. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues un placer saludarlo nuevamente y como cada semana y también dar la bienvenida a todas las personas que nos siguen, que siguen este programa. Esperamos que el tema que hemos preparado el día de hoy para ustedes sea de su agrado, sea de su interés, sea de utilidad. Y también quiero aprovechar para recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde el Cerro de las Campanas, desde el estudio de TV UAC, y usted nos puede sintonizar en televisión abierta, por supuesto, en la señal de TV UAC, y también puede vernos a través de los diferentes sistemas de televisión por paga, como Megacable, en el canal 124, el 24 de Axtel, el canal 14 de Easy, entre otros. Y también pues le invitamos a que nos busque en redes sociales. Aparecemos en YouTube, en Spotify y también en Facebook como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Así el nombre completo, por ahí nos va a poder contactar y por estos medios usted podrá conocer el contenido completo de este programa, las retransmisiones, programas anteriores, por supuesto, esta transmisión, y también por estos medios puede hacernos llegar sus dudas, sus comentarios. Agradecemos siempre muchísimo la interacción de todo el auditorio porque es de esa manera como nutrimos el contenido de este programa, preparamos contenido, preparamos temas de interés o preguntas recurrentes para tratar de disipar esas dudas comunes. Esa es precisamente la labor de este espacio, la orientación jurídica completamente gratuita. Si usted necesita asesoría jurídica, también puede ponerse en contacto con nosotros y con muchísimo gusto podemos estar ahí al pendiente de sus necesidades o también canalizarlo con alguno de nuestros invitados que previamente hayan estado en este programa para que pueda orientarlo en cualquier problemática legal que tenga. Sí, fíjense ustedes que el día de hoy es verdad un gusto recibir en esta mesa de trabajo al maestro Roberto Romero Bravo. Él es el presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro. Y, por supuesto, es un gusto que haya aceptado la invitación. Licenciada Laura Méndez, si podemos presentar a nuestro invitado para entrar en tema. Claro que sí, con muchísimo gusto. Para que conozcan mejor al maestro Roberto Romero, les comento que él, bueno, pues es abogado litigante, postulante, principalmente en materia penal, es penalista. También es docente universitario aquí en la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios y asimismo representa al Colegio de Abogados Penalistas aquí en el estado de Querétaro como presidente. Es un placer tenerlo aquí con nosotros, maestro, para que nos pueda compartir algunos comentarios en torno a este tema importante. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto y muchísimas gracias, doctor Gerardo, maestra Laura, por la invitación. Maestro Roberto, fíjate que se dice muy sencillo, pero presidir un colegio y luego no se diga más, incluso pues de penalistas, como es el caso en este momento que tú presides, pues cualquier persona que nos vea, cualquier estudioso del derecho, cualquier persona, incluso ahorita estas nuevas generaciones que están por ingresar a la licenciatura, si no se diga en concreto licenciatura en Derecho,
de esta máxima casa de estudios y de todas las universidades particulares, que bueno, ya nos siguen algunas, ¿verdad? ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería tu reflexión que pudieras realizar respecto de la colegiación? ¿Qué opinión te merece a ti colegiarte para empezar a desmenuzar estos temas tan importantes como el que vamos a comentar el día de hoy? Maestro Roberto. Bien, pues la colegiación a mí me parece muy, muy importante hoy en día y sobre todo una colegiación especializada. Tan solo en el Estado, pues el Colegio de Abogados Penalistas es el único colegio en la materia penal y hoy en día es difícil optar por ser todólogo. Querer dominar todas las materias me parece algo muy complejo hoy en día porque constantemente el derecho está cambiando y en materia penal ni se diga, no solamente en la parte procesal, sino también en la parte sustantiva, y esa transformación pues viene desde la academia, desde los planes de estudio, y la colegiación no es para todos porque muchas veces el abogado se pregunta, ¿a mí de qué me beneficia pertenecer a un colegio? Y no necesariamente se trata de que el colegio te dé algo, sino también de aportar algo a la sociedad. Los colegios de profesionistas nos merecemos a la sociedad y le debemos a la sociedad, y agruparnos o agremiarnos, en este caso, como yo lo veo, en el Colegio de Penalistas, es pues para tener primero la especialización y aportar entre todos, abonar desde nuestra trinchera o especialización, porque también en materia penal tenemos subespecializaciones. Hay quien se especializa en defender víctimas, en asesorar víctimas, en defender asuntos de homicidio. Todas esas cuestiones abonan siempre a un colegio, y en este caso, por ejemplo, les puedo poner un ejemplo en el caso queretano, el Colegio de Penalistas ha querido contribuir al mejoramiento de nuestro Código Penal del Estado de Querétaro, y eso no lo hace una sola persona, lo hace pues todo el colegio y todas las opiniones de personas con gran expertise que contamos en el colegio. Sí, fíjate que enlazas muy bien el tema al que vamos a abordarnos el día de hoy, estimado maestro Roberto, porque armonizar el Código Penal se dice muy sencillo. Yo recuerdo incluso cuando teníamos las clases, por supuesto con el maestro Durán, ¿no? Quien no comentó o señaló estas clases, incluso cosas tan chuscas como en su momento comentaba, ¿no? Que de despenalizar el adulterio, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuestiones que si hoy lo comentáramos, a lo mejor la gente se asustaría, ¿no? De lo que se comentaba en ese momento, o la forma en que se comentaba, ¿no? Pero bueno, pues a fin de cuentas no deja de ser cátedra y academia. Y derivado de todo eso, yo recuerdo ese último cambio sustancial que tuvo nuestro Código Penal, por lo menos del Estado de Querétaro. Y hablábamos del cuerpo del delito y que el Código Penal Federal manejaba otras terminologías, y a fin de cuentas volvemos a caer en cuenta que era el cuerpo del delito y etcétera, etcétera. Pero ahora quiero llegar a donde la Constitución política, estimado maestro, habla de, pues por supuesto, delitos graves, delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de la flagrancia, ni qué decir del supuesto de los casos urgentes. Y nos sorprendemos mayormente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado tesis y jurisprudencias en donde a veces se confunden, y es ahí donde vuelvo otra vez a subrayar la importancia que tú comentas de esta colegiación, porque te hace profesional en un área, ¿no? No quiero decir que como abogado no tengas obligación de conocer todas las ramas del derecho, pero no me puedes decir que concuerdo completamente contigo de ser un abogado todólogo, porque pues es tanto igual como, no sé, por decirte un médico, ¿no? Que me digas, si yo tengo un problema del corazón, pues no voy a ver a un médico general, ¿no? Voy a ver un cardiólogo. Si yo necesito, tengo un problema ginecológico, bueno, pues voy, repito, pues con un ginecólogo, no voy con un médico general. Entonces ya hay especialidades, y en el derecho, por supuesto, que de unos años para acá ya pugnamos por una profesionalización de cada una de las ramas. Y ahí, repito, es donde pudiera confundirse, porque pues lo que señala la Constitución o la Suprema Corte a veces ya no lo tenemos en el Código Penal como tal. Y entonces dices, bueno, a ver, espérame, entonces sí o no, ¿cómo lo presento, cómo lo pongo, cómo lo expongo, ¿no? Porque estamos hablando de un juicio oral,
cómo lo presento, y entonces, no sé si sea el caso, maestro Roberto, pero usamos ya más la jurisprudencia o invocamos más tesis jurisprudenciales que irnos al código, que sería pues la esencia misma, ¿no? Pero entonces, en tu visión, ¿qué es lo que necesitamos armonizar del Código Penal que ya los deja un poquito desfasado al Código Nacional? Sí, pues mira, como bien lo dices, muchas veces la jurisprudencia o la tesis tiene que llegar a poner un orden conceptual a las cosas y a la materia. En específico, con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se empezaron a resolver, aun y cuando el Código Nacional es aplicable en toda la República Mexicana en materia federal y en cada estado, sí han puesto orden la primera sala y el pleno en ciertas conceptualizaciones que tenía cada materia en específico, cada tema en específico. Y eso tiene que ver con el modo de aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y lo vemos con criterios contendientes, ¿no? De un tribunal colegiado con el de otro circuito, y viene la contradicción y tiene que resolver la Corte esas diferentes interpretaciones, pero esos conceptos que cada tesis maneja son de cuestiones muy específicas, que solamente los especialistas, tanto juzgadores como postulantes, pueden llegar a ese tipo de criterios. Entonces, precisamente me parece que es desde la norma, desde el legislador, desde el constituyente, desde donde se tiene que poner un orden conceptual a las cosas para intentar evitar ese juego que se le da a la Corte. ¿Sí? De que siempre le dejemos a la Corte o al Poder Judicial de la Federación resolver cuestiones de interpretación. Y máxime que el Código Nacional de Procedimientos Penales contiene muchas cuestiones sustantivas, aun y cuando es una ley de carácter adjetivo, sí recoge conceptos sustantivos, habla del tipo penal, de la culpabilidad, de las causas de justificación, causas de inexistencia del delito, de la graduación de la pena, habla hasta de penas en caso de personas jurídicas, y eso está reservado históricamente para las legislaciones sustantivas. Entonces, ese es un cambio de paradigma que se ha entrado en mucha crítica, el Código Nacional, de si está invadiendo la esfera del constituyente o de los poderes legislativos locales, porque son cuestiones reservadas a los códigos penales. Sin embargo, me parece que la finalidad del Código Nacional es poner un orden en todos los estados con esos conceptos sustantivos que abarcan el Código Nacional, para que lo que se entiende, por ejemplo, por culpabilidad en el estado de Guanajuato, en la Ciudad de México, no sea distinto a lo que se entiende por culpabilidad en Querétaro, que eso es lo que está pasando actualmente. Lo que el Código Nacional entiende como culpabilidad no es lo mismo que entiende el Código Penal del estado de Querétaro como culpabilidad. Y son esas cuestiones que me parece que falta orden y falta armonizarlo, la legislación sustantiva local, con la tendencia que ya nos marcó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Okay. Ahora, en el ejercicio profesional del día a día, en donde acudes a audiencias, en donde, bueno, pues ves desde la carpeta de investigación la integración de la misma hasta pues la vinculación o no vinculación de un proceso, ¿cuál es la visión que se tiene? ¿En qué tenemos que armonizar? ¿Cómo lo tenemos que ir señalando? Y te doy un ejemplo. El Código Nacional habla ya de la Fiscalía General de la República, y todavía en algunos, en el Código manejaba la Procuraduría General de Justicia, ¿no? O Procuraduría General de la República, ¿no? Hablando a nivel federal o a nivel local. Entonces ahí incluso choca con la Constitución, porque la Constitución ya habla del fiscal, y por muchos dicen, es que el fiscal, pero en los oficios y todo todavía dice Ministerio Público, porque así lo tiene la ley. Entonces, como que de alguna manera sí necesita ser un estudioso del derecho para poder entender estas pequeñas disyuntivas y saber que estamos hablando el mismo idioma, y no que dijeran, oye, no, pues es que ¿de qué me hablas? ¿Me entiendo? Entonces, en el ejercicio profesional y en los estudios que tú vienes realizando como miembro del Colegio de Abogados Penalistas, ¿cuáles son las consideraciones que tú consideras importantes en esta modificación, en esta armonización? Sí, eso que comentas, por ejemplo, es un tema de conceptos y de definiciones. Algunas leyes, de hecho, especiales, como puede ser la Ley de Instituciones de Crédito,
Habla, por ejemplo, en su artículo 142, las procuradurías o las fiscalías, porque se sabe que pues algunos estados no han armonizado o no han cambiado su organigrama y sigue llamándose Procuraduría General de Justicia. Y, por ejemplo, aquí es Fiscalía General del Estado, que me parece una definición correcta, porque antes se entendía que pues la encargada de procurar justicia era precisamente ese órgano persecutor, la representación social. Sin embargo, el procurar es diferente a la labor que realiza el Poder Judicial. Entonces, hablar de justicia para una institución que se encarga de procurar, de la procuración, son labores distintas y me parece que es una cuestión conceptual. La Constitución nos habla de fiscal, de los requisitos del fiscal general y cuestiones estrictamente de la Fiscalía General de la República, pero también nos habla de la definición del Ministerio Público. Y me parece que diferenciar un fiscal con un Ministerio Público, en estricto sentido, pues no hay ninguna diferencia. Materialmente no hay ninguna diferencia, es la misma persona. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República, no es lo mismo hablar de un fiscal que de un Ministerio Público. Un fiscal tiene un rango mayor, por ejemplo, un fiscal en jefe, no es lo mismo que un Ministerio Público. Se entendería que un Ministerio Público está por debajo del fiscal. Pero en una audiencia, un juez se va a referir al Ministerio Público, al que tiene ese rango, como fiscal. Entonces, es un tema meramente conceptual que no se ha armonizado tanto en la Constitución, Código Nacional y las legislaciones especiales o las propias legislaciones estatales. Ese tema podría traer algún problema, pues a mí me parece que de fondo no, pero sí estaría bien esos conceptos armonizarlos o unificarlos tanto en estados como en federación y pues bueno, en la propia Constitución. Sí, claro. ¿Qué más visualizas que es importante ir armonizando, maestro Roberto? Pues la parte, yo creo que medular, donde se advierte una clara discordancia entre conceptos y en el lenguaje jurídico, es en el tema sustantivo. El Código Nacional tiene arraigado una teoría del delito muy distinta a la que tiene nuestro código. Nuestro código estatal, nuestro código penal, es un código de 1987 que en su momento era el indicado para satisfacer las necesidades y los retos que en ese momento se enfrentaban, pero de 1987 al día de hoy me parece que se ha quedado muy, muy retrasado. Y no solo eso, el problema aquí es que los criterios o el eje dogmático por el cual se sustenta nuestro código va en contra de la terminología y de la teoría de la dogmática que se ha adoptado a nivel nacional, y no solamente por el código, sino por el propio Poder Judicial de la Federación en su primera sala y en la propia jurisprudencia del Pleno. Entonces vemos criterios de imputación objetiva en algunos criterios, por ejemplo, del primer circuito. Vemos también de la primera sala, vemos que hay una diferencia entre quién es autor y quién es partícipe, y nuestro Código Penal en el artículo 16 pues no tiene esa diferenciación como sí lo tiene el Código Penal Federal, y muchas otras entidades federativas también lo hacen así. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es un tema de seguridad jurídica. No va a tener la misma pena el autor que el que es un partícipe. Aquí autor, pues las formas de autoría las tiene delimitadas, por ejemplo, el Código Penal Federal y el Código Nacional, el autor material directo, el coautor y el que domina la voluntad de otro, que se llama autor mediato. Y eso es diferente a un partícipe, al que instiga, al que ayuda, al que encubre, y él debería de tener estrictamente una menor sanción, un menor grado de reproche. Pero aquí en Querétaro se sanciona parejo, y ese tema no da seguridad jurídica y no están acotadas, por ejemplo, las formas de autoría y participación, que creo que es una necesidad que trae problemas en la práctica, porque en una formulación de imputación, ¿qué me estás imputando? ¿Que soy autor, soy coautor, o simplemente yo contribuí, fui un accesorio del que en realidad cometió o realizó la conducta? Esas cuestiones me parece que nos hemos quedado muy, 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 muy retrasados. También en el tema, por ejemplo, de la culpabilidad.
La definición del artículo 9 del Código Penal de Querétaro es la que nos enseñaron aquí en la universidad y que siguen enseñando. ¿Qué es delito? Conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Qué entendemos en Querétaro por culpabilidad? El dolo y la culpa. Lo bueno es que ya derogaron la preterintención. Ya nada más tenemos el dolo y la culpa. Y hasta hace poco, Hace poco, Roberto. sí. Porque todavía nuestro código, perdón que te interrumpa, pero nuestro código, incluso en clase, desde el punto de vista pedagógico, era medianamente complicado, que tenemos alumnos, incluso en otras universidades, tú también que eres docente, maestra Laura, pues que dijera, oiga maestro, pero en mi código de Guanajuato sí habla de la preterintención, o en Hidalgo sí hablamos de la preterintención, y que en muchas ocasiones, desde el punto de vista del ejercicio profesional, te ayudaba, porque minimizabas una pena, y nuestro código o nuestro estado decías, bueno, por lo menos vamos a ver la preterintención. Bueno y malo, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que no teníamos esta armonización como tú lo comentas. Sí, no. La finalidad es resolver de manera correcta cada caso teórico, práctico que se ponga sobre la mesa en los tribunales, en la fiscalía. Y en ese tema, por ejemplo, Querétaro dice culpabilidad, tenemos el dolo y la culpa. Sin embargo, ya a nivel nacional se ha establecido, se ha permeado una teoría que dice existe un dolo de primer grado, un dolo de segundo grado y un dolo eventual. Son las tres particulares del dolo. Y después la culpa, que sería un delito cometido por negligencia, que es culpa con representación y sin representación. Entonces también establece dos tipos de culpa. Esa es una salida, me parece adecuada. Y entre la culpa con representación y el dolo eventual querían ubicar la preterintención. Y es un tema conceptual, un tema de lenguaje, el lenguaje que tiene en el derecho penal. Y esta es una corriente que viene pues desde Alemania y que la han ido adoptando diversos países, que en México ya se está adoptando por varios estados, por jueces, por el Poder Judicial de algunos estados, por el Poder Judicial de la Federación. Y el Código Nacional no entiende por culpabilidad ni el dolo ni la culpa, porque el Código Nacional dice eso es parte del tipo, es un elemento subjetivo. ¿Subjetivo por qué? Porque está en la parte interna del que comete el delito, no como una cuestión psicológica. La culpabilidad, entonces el Código Nacional dice es la capacidad que tiene la persona, es un juicio que se hace sobre la persona. ¿Cómo lo entiende el Código Nacional? Lo divide en dos. Injusto, ¿qué es el injusto? El tipo, o sea, ¿cuál es la descripción? Y la antijuridicidad. Esas son las dos que le llama injusto. Y después otro juicio, que es culpabilidad, que es el juicio ya hacia la persona, si es imputable o si es inimputable. Si es inimputable, pues no puedes hacer un juicio de culpabilidad. Entonces, si tenemos injusto y culpabilidad, hay delito. Entonces, el Código Nacional, por ejemplo, cuando condenan a una persona, dice que la sanción se va a graduar en razón de su culpabilidad. Pero si atendiéramos al Código de Querétaro, diríamos, pues muy fácil. Pues si fue doloso, si fue culposo. Pero no se refiere a eso. Se refiere a la capacidad que tenía el agente, quien cometió el delito en su momento. Si tenía, si se pudo haber comportado acorde a la ley o no. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus circunstancias específicas de él? Y el dolo y la culpa ya estuvo juzgado antes, ¿sí? Entonces, tan solo eso trae un problema, porque imaginen una sentencia que el juez estudie, una sentencia condenatoria, al momento de estudiar la culpabilidad diga, y la forma de culpabilidad es dolosa, y ya con eso cumplo los criterios del 410 del Código Nacional. Podría tener un problema en amparo, porque el Código Nacional no se refiere a eso. Ese es un tema. Otro tema que de hecho es novedoso en Querétaro, se reforma el 19 del Código Penal queretano y ya damos paso a la responsabilidad penal de personas jurídicas. Sin embargo, desde nuestro muy particular punto de vista, esa reforma podría ser un tipo penal en blanco, no un tipo penal, sino una norma en blanco. ¿Por qué? Porque el artículo 421 del Código Nacional establece que el Código Penal Federal y los códigos penales de las entidades federativas deben de contener un catálogo de delitos. Y esto no es cualquier cosa. ¿Por qué se necesita un catálogo de delitos? Porque tiene que ver con la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal.
Entonces, para que te puedan sancionar, pues debe haber el catálogo. Y Querétaro no tiene un catálogo. Eso quiere decir que podría ser una norma inaplicable y eso podría traducirse en impunidad. ¿Por qué en impunidad? Porque si tenemos una víctima de una persona jurídica, ¿cómo vamos a poderle aplicar esa norma? Porque esa persona jurídica va a tener una defensa. Y si es un defensor del Colegio de Abogados Penalistas, pues ya sabe que el artículo 19 del Código Penal del Estado de Querétaro no va a poder ser aplicable porque es una norma penal en blanco. No tiene sanciones y no tiene ese catálogo de delitos. Sin catálogo no se le puede imputar. El Código Penal Federal lo tiene, el artículo 11 bis, y nos dice cuáles son los delitos que pueden ser responsables las personas jurídicas. Y eso nos trae problemas y me parece que ha sido una omisión del Poder Legislativo, además de las que ya platicamos, que es una materia pendiente que tienen en nuestro Código Penal para estar a la vanguardia. Yo creo que Querétaro ha hecho las cosas muy bien en procuración e impartición de justicia. A nivel nacional es reconocido. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque muchos abogados queretanos se quejan, ¿no? Se quejan, pero yo creo que los que se quejan son aquellos que, con todo respeto, no han salido a otra entidad federativa a litigar, a sufrir, a batallar, a hacer el trabajo, porque... Si fuera nada más, maestro, al Estado de México, con eso es suficiente para que vean lo que es un calvario jurídico. No quería señalar alguna entidad federativa en específico, pero yo podría darles algunas otras 4 mínimo. Sí. Y te dan ganas de regresar a Querétaro mejor y de renunciar al cargo en esa otra entidad federativa. Entonces, yo creo que lo que está bien hecho se tiene que reconocer y en ese tema yo lo reconozco ampliamente, pero me parece que el que se ha quedado atrás ha sido el Poder Legislativo del Estado de Querétaro al dejar esto como una materia que no se necesita o no darle la importancia que tiene, que pues es la seguridad jurídica de los queretanos. ¿Qué ley te está juzgando? ¿Una ley acorde a la realidad jurídica actual en el mundo y en México o a una realidad de 1987 que ya no es aplicable ni siquiera al Código Nacional de Procedimientos Penales que nos rige? Tan solo pues el artículo 4 de los transitorios que expiden esa ley dice que quedan derogadas todas las normas que se opongan al Código Nacional. Pues el Código de Querétaro se opone. El artículo 8 le da un plazo no mayor de 270 días para que las entidades federativas publiquen las reformas y leyes complementarias que resulten necesarias para la implementación del Código Nacional. Entonces, pues ya se nos pasaron esos 270 días naturales. Sí, por supuesto. Y fíjate, nada más para ir cerrando este primer bloque y a manera de reflexión, porque ya tenemos un par de mensajes y que agradezco enormemente. Maestro Edilberto, te mando un fuerte abrazo, que está atento aquí del programa. Desde el Estado de México, muchísimas gracias a la señora Reina, que se conecta aquí con nosotros. Guadalupe, hey, muy interesante el programa. Y bueno, nos hace un par de preguntas, pero que ahorita iremos abordando en la pausa para nuestro invitado. Y quiero cerrar nada más con incluso algo tan sencillo o medianamente complicado cuando estás en el ejercicio de la práctica profesional, maestro Roberto, como es el principio de presunción de inocencia. Porque si bien es cierto, dice que toda persona se presume inocente y se tratará como tal, también es cierto que el problema de este artículo, en un principio, es en que no habla de lo que es la presunción de inocencia, que se entiende entonces por presunción de inocencia. Entonces tendríamos que irnos a teorías, tendríamos que irnos a jurisprudencia, y vuelvo otra vez a repetir, sí necesitamos empezar a armonizar nuestro código, empezar a armonizar estos criterios que surgen nada más y nada menos del ejercicio profesional, punto. No hay otra forma como podemos decir está bien o está mal, sino en el ejercicio propio de la profesión. Incluso a lo mejor para muchos se podrán sorprender, pero pues nos desesperamos de alguna manera cuando queremos ingresar al Cerezo aquí en San José el Alto, y más que te digan, no, es que la escalera no llega hasta abajo, quítese los zapatos, y yo, bueno, pues está bien que esté uno gordito, estarse quitando los zapatos medio complicado, pero vas a otros cerezos a menos de 100 kilómetros de aquí, en el Estado de México, y es complicado, o sea, literal, nada más te abren la puerta y hay una sola reja, y de ahí es, llámale a su cliente aquí, ¿no? Entonces, ves otras cuestiones complicadas. Pero bueno, vamos a la pausa, estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC. Regresamos de la pausa y seguimos con el maestro Roberto Romero Bravo. Vamos a la pausa. Regresamos.
Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el campo centro universitario, en la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y nos acompaña en esta mesa de trabajo el maestro Roberto Romero Bravo, quien es presidente del Colegio de Abogados Penalistas, y estamos hablando de la armonización del Código Penal del Estado y el Código Nacional. Licenciada Laura Méndez, ya tenemos un par de preguntas, si ustedes me lo permiten. Voy a darle lectura, por favor, y comentar a cada uno de los amables cibernautas aquí en el Face que nos hacen favor de seguirnos en la página de Hablemos Derecho. Muy interesante el tema, Guadalupe. Repito, la ciudad reina que nos ve desde el Estado de México, un fuerte abrazo, muchas gracias. Saludo acá también al invitado. Escribe el maestro Dilberto González. Maestro, te mando un fuerte abrazo. Es un estudioso también y apasionado del derecho y también docente de esta máxima casa de estudios. Nos comenta Alfa Inmobiliaria. Maestro Roberto, preguntan, buenas tardes, excelente programa. Desde mi punto de vista debería promover la colegiación de las nuevas generaciones de abogados, porque efectivamente hay abogados, todólogos, y luego no resuelven los problemas y cobran por no concluir los asuntos. ¿Qué opinión te merece, maestro Roberto? Pues sí, es un tema que hemos visto en la práctica, porque muchas veces un profesionista que no domina la materia o que no está inmerso en la materia se atreve a aceptar una defensa, una asesoría jurídica, y pues vienen pues los problemas, ¿no? Que se vuelven evidentes, y pues seguramente este abogado pues ya cobró. Un beneficio que hay de la colegiación, pues bueno, en el colegio se hacen recomendaciones también, y precisamente somos un colegio muy reducido, tan solo en materia penal somos 52 agremiados y se pasa por un proceso de selección por el Consejo de Honor y Justicia que está integrado por los expresidentes. Entonces hay un código de conducta, y hay también un catálogo de sanciones a los agremiados, y se podría hacer llegar cualquier queja al colegio. De hecho, ya hemos tenido 2, al parecer, nada más en la historia del colegio. Y pues bueno, ese tema me parece que se podría solventar desde esa parte, y promover la colegiación a las nuevas generaciones, pues me parece que más allá de promoverlo es un tema inevitable. Yo creo que las nuevas generaciones pues se encuentran presentes tanto en las fiscalías, vemos fiscales muy jóvenes, defensores públicos muy jóvenes, jueces jóvenes, es la realidad, jueces jóvenes, y defensores privados o asesores jurídicos privados jóvenes. Entonces, la colegiación, la juventud me parece que está aceptando. Tan solo en el colegio pues tenemos nuevos integrantes que rondan entre los 30 y 40 años. Es más, hay que no llegan a los 30 años. No, pues unos jovenzuelos. Y son personas que se dedican nada más a la materia penal, que desde que egresaron se han dedicado únicamente al tema penal, a la materia penal, y eso yo creo que puede garantizarle a la sociedad una buena praxis en la materia si es una persona que dedica su tiempo, porque es dedicarle tiempo al estudio, a la materia, al conocimiento, a la práctica, para poder intentar dominar una materia, una sola materia. Entonces, al menos la materia penal, pues bueno, tenemos temas de delincuencia organizada, la especialización en ese tema, adolescentes, en materia federal, en delitos locales, delitos financieros, delitos fiscales, delitos económicos, responsabilidad penal de personas jurídicas, elaborar programas de cumplimiento, en temas de derecho penitenciario, derecho de ejecución penal. Es muy amplia la materia penal, entonces decir yo soy penalista, civilista, de litigio familiar, mercantil, constitucional, agrario y todo, híjole, pues bueno, no es por nada, pero pues ya hay que dudar, ¿no? Ya hay que dudar de la capacidad. No porque la persona no pueda o no sea capaz, hay personas o profesionistas muy capaces que pudieran hacerlo, pero vamos a cuestionarnos, ¿en verdad tiene el tiempo para dedicar el estudio a todas esas materias? Yo te puedo decir que la respuesta es no. Y esa sí te la puedo dar con mucha seguridad, esa respuesta es no. Entonces, primero, pues yo creo que una recomendación antes de contratar a un profesionista es ver si tiene un grado de especialización, una maestría, una especialidad, si sí se desenvuelve en la materia penal,
y eso yo creo que te va a ayudar al menos a tener una elección más certera que por una simple recomendación. Sí, fíjate que también nos comenta Mario Sá, regresando un poco a la última apartado que comentabas antes de irnos a la pausa, maestro Roberto, nos comenta aquí, dice, de acuerdo con el catálogo, falta mucho trabajo, no judicializa nada, le voy más a otros estados, pero dice, faltan foros y parlamento abierto o de plano amparos por las omisiones legislativas, por hablar sobre los RPJ. El compliance no es nada nuevo. En los Países Bajos como Inglaterra y Estados Unidos ya existe desde siglos y aquí te siguen diciendo eso, ¿no? Como si fuera algo nuevo, lo del compliance. Pero bueno, aquí me parece que se refiere Mario, se refiere a lo último que comentabas en esta reforma legislativa. Incluso, ¿no? También comentábamos en esta mesa de trabajo hace pues ya un par de programas con una activista, con una abogada activista defensora, bueno, pues una abogada activista, se me olvidó ahorita el nombre, discúlpame. Maricruz. Que hablaba incluso de la última modificación al Código Civil, ¿no? El artículo 274, creo así, en lo que tiene que ver a la pérdida de la patria potestad, ¿no? Que pedir mendicidad, la explotación de un menor que generara la pérdida de la patria potestad. ¿Y qué pasa entonces con la gente que viene de paso? ¿Qué pasa con las familias que están pidiendo dinero, están trabajando ahí sus hijos, la familia como tal, porque viene de paso? Entonces, ¿qué? ¿Vas a llegar a tu estado y le vas a quitar a sus hijos nada más por ese simple hecho? O sea, repito, hay cosas que luego no se adecuan a una realidad, ¿no? Y eso es a lo que tú, me imagino que Mario comenta, en razón de este último comentario que señalaba esta reforma al Código Penal que están señalando, ¿no, maestro Roberto? Sí, de lo que dice Mario, de las tres cuestiones, yo coincido con él en las dos últimas. En la primera, que él se refiere a que no se judicializa nada, pues bueno, yo desde la práctica le puedo decir que sí se judicializa. Y si el abogado está desde el carácter o la parte de ser un asesor jurídico, pues bueno, el asesor jurídico tiene muchos mecanismos para generar actos de investigación, para poder pedir la judicialización de una carpeta de investigación, tiene medios de impugnación, tiene el juicio de amparo, y la carga laboral de los fiscales pues es impresionante. No es una justificación muchas veces, pero me parece ser que pues todos estamos igual, buscando obviamente que nuestros asuntos avancen. Sin embargo, pues bueno, eso también obedece al tipo de carga que tiene la Fiscalía. Si vamos a la unidad 4 en Querétaro, pues vamos a ver la carga que tienen las fiscales impresionantes, ¿no? De que lo que no resuelven en lo familiar, que me parece un problema muy desafortunado, pues al abogado familiar se le ocurre promover o presentar una querella, una denuncia, e irse a la Fiscalía. ¿Para qué? Para estigmatizar a su contraparte, para presionarla, y eso hace... Nosotros mismos provocamos que dilatemos la procuración de justicia. Ese es un ejemplo que es atribuible a nosotros. Ahora, respecto a los otros dos puntos, el compliance no es nuevo, no es nuevo. En Estados Unidos y sobre todo en la Comunidad Europea no es nuevo. El programa de cumplimiento genérico. El programa de cumplimiento en materia penal no es del todo novedoso. Entonces, en México tampoco los programas de cumplimiento son nuevos. El programa de cumplimiento fiscal, laboral, esos programas de cumplimiento ya existen. Pero en materia penal sí es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque no existía la necesidad. El 421 nos da la necesidad, porque hay un criterio de imputación que se dice el debido control de la organización. Y ese debido control precisamente se tiene si se tiene el programa de cumplimiento o no, que no es necesario, para poder excluir o atenuar la pena tampoco es necesario, pero un programa de cumplimiento pues no lo puede diseñar cualquier abogado, tiene que ser un penalista, lo tiene que enfocar, tiene que darle el enfoque penal, y eso sí es novedoso. Hay muchos ejemplos, tan solo en México ya existen personas jurídicas vinculadas a proceso, como es Audi de México, que es un tema relevante, HSBC México también vinculada a proceso, entre otros ejemplos. Y eso sí es novedoso para México, y para Querétaro, bueno, pues mucho más. Entonces ahí tenemos los abogados penalistas una gran parte para explorar, para poder estudiarlo, porque es algo novedoso.
que muchas personas ahorita hablan de eso, ¿no? El compliance, suena bonito, ¿no? El criminal compliance Pero más incluso, bueno, más que nada en cuestiones de derecho privado, ¿no? Sí. Tiene más auge en la cuestión de derecho privado. No quiero decir que en la cuestión penal no lo podamos realizar. Mario incluso habla, ya me aclara aquí, de la responsabilidad penal de personas jurídicas, sí, ¿no? ¿Qué es lo que tú estabas comentando? Sí, la responsabilidad penal de personas jurídicas. Y por ahí, no sé si fue él, preguntaban de qué catálogo nos referíamos, y el 421 del Código Nacional en su último párrafo señala que las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de delitos previstos en el catálogo, únicamente en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la Federación y de las entidades federativas. Entonces, a ese catálogo me refería yo. Si el Código Penal de Querétaro no tiene un catálogo, la pregunta es, ¿se puede responsabilizar a una persona jurídica de un delito sin catálogo? Yo creo que el 14 constitucional nos podría dar esa respuesta, la exacta aplicación de la ley en materia penal, y solamente se puede condenar a una persona por una ley que existe previamente al hecho. Sí, nadie puede ser juzgado por cuestiones analógicas, ¿no? Sí, por un simple, por mayoría de razón. Por mayoría de esa razón. Pena que no esté ahí decretada. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que nos sigue comentando Mario. Agradezco enormemente, pues estén atentos del programa. Dice, el tema es que todo lo quieren mandar a los mecanismos alternos de solución de conflictos, maestro Roberto. No investigan y no determinan. Creo que por eso hay miedo o por ignorancia en ocasiones. Tampoco dominan los tipos penales ni el estándar probatorio. De acuerdo con mi opinión respecto a lo que también se abusa por parte de los abogados es que denuncian por cualquier cosa. Pues sí, parte de lo que tú comentabas al final, ¿no? Una cuestión de orden familiar. Tampoco no estoy minimizando, licenciada Laura, tú que litigas el derecho privado, el derecho familiar, el derecho civil, no estoy minimizando en el sentido de que todo lo quieren hacer, las mal llamadas medidas urgentes o medidas precautorias, todo lo quieren manejar por la cuestión penal, o no me resolvió la cuestión familiar, entonces me voy a iniciar una carpeta de investigación, y a veces es medianamente complicado. Y uno que ha tenido la posibilidad de litigar ahí en la Agencia 4, sí, es muy, muy complicado, porque no es que tu asunto sea menos importante. La cuestión es que si ves una persona que llega lesionada, que llega, bueno, son situaciones muy complicadas, ¿no? Y debes tener una sangre muy fría. Pero por supuesto que también es parte de nuestro trabajo, ¿no? De estar del otro lado, coadyuvando en la vinculación, como de este otro lado, ¿no? Evitando también una vinculación. Claro, ¿no? sí. O sea, es completamente de acuerdo, Mario. Dice el maestro Diberto González, es fundamental la especialización de las distintas materias del derecho para que haya mejores resultados. Como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Felicidades al programa por abordar estos temas, ¿no? Gracias a ti, maestro, por estar pendiente. Y pues sí, como tú lo comentabas, estimado maestro Roberto, creo que la profesionalización sin duda nos da a tener una mejor ética en el ejercicio de la profesión, ¿no? Sí, es algo que yo creo que los abogados quedamos a deber históricamente a la sociedad, que es el tema ético del abogado. Me parece que es algo sumamente importante que los colegios los colegios, las barras y las asociaciones debemos de tomar vital importancia, precisamente por esa imagen que muchas veces la sociedad tiene del abogado. Y debemos de cambiar esa imagen que se tiene de nosotros con trabajo pulcro, y yo creo que la especialización nos podría ayudar a eso. La especialización nos podría ayudar a tener menos reclamo social de una persona insatisfecha con la labor del abogado, que pues históricamente pues hemos escuchado quejas, ¿no? del cliente, del justiciable que se queja del abogado, de que pues ya que está la condena pues es un mal abogado. Yo creo que la especialización, y sobre todo en una materia tan complicada y tan delicada que es la materia penal, pues la especialización me parece muy, pero muy importante, y la colegiación de una persona, de un profesionista, es sumamente necesaria para poder contribuir con la sociedad de manera adecuada, y no solamente con la sociedad, me parece que también con la autoridad. No es lo mismo un abogado que se queja con derecho de una mala práctica que un abogado que se queja con desconocimiento porque no domina o no conoce la materia. Esas son cuestiones distintas. Incluso yo aplaudo cuando hay quejas o cuando te dicen un no y te dan un por qué. Sí, claro. Porque hasta aprendes, sí, ¿no? Sí. Eso te motiva
incluso a decir, creo que tengo que seguir estudiando más. Sí, ¿no? Sí. A cuando te dicen, no, nada más es capricho, es que no. Sí, ya me quedó claro que es no, nada más dime por qué. Dime por qué. Pero bueno, y bueno, Mario, seguimos ahorita con la cuestión del criminal compliance, lo que tú comentabas, estimado Roberto, pero tenemos otras preguntas aquí también, licenciada Laura Méndez, y regresamos con esta para ir cerrando también este otro bloque. Y nos faltaba también otro apunte que tiene por aquí el maestro Roberto para seguir abordando el tema de la armonización del Código Penal del Estado con el Código Nacional. Licenciada Laura Méndez. Sí, maestro, bueno, aquí dando un poco de seguimiento a lo que platicábamos o desarrollábamos en el primer bloque, creo que sería importante aterrizar para las personas que nos están escuchando actualmente, al día de hoy, aquí en nuestro estado. ¿Cuál es la legislación entonces que se aplica en materia penal para una persona que se encuentra sujeta a un proceso o que forma parte pues dentro de un procedimiento penal? ¿Cuál es la legislación que se aplica en materia sustantiva, en materia procedimental? ¿Cómo es que se están subsanando estas diferencias? Porque a final de cuentas, bueno, el análisis que estamos haciendo el día de hoy es muy importante, pero lo cierto es que hay una disparidad en la normatividad, y también que nos comente, bueno, de qué depende o de quién depende esta armonización, porque pues ya pasa el tiempo, pasan los años y realmente no hay un trabajo que se pueda ver por parte del constituyente o por parte de las autoridades para precisamente ir reduciendo estas disparidades. Pues la carga o la responsabilidad se la pasa el constituyente federal en el Código Nacional, en los transitorios, a las legislaturas locales. Entonces, ahí se traslada esa obligación, y esa obligación legislativa está en los estados, entidades federativas. Y las entidades federativas deberían de armonizar todas sus legislaciones, porque no solamente el Código Penal, el Código Fiscal del Estado de Querétaro contiene delitos, por ejemplo. Hay otras legislaciones estatales especiales que contienen delitos y deben de armonizarse, si en caso de que no lo estuvieran. ¿Qué se debe de aplicar? Este es un problema. Este es un problema, y precisamente a eso va el tema del día de hoy, es que existe un principio constitucional, y pues es el de legalidad. Y en materia penal se te debe de aplicar lo que estrictamente está en la ley, y sobre todo en materia sustantiva. Y nos rige, nos guste o no, el Código Penal de 1987, que no ha sufrido alguna reforma estructural. Y esa garantía, esa seguridad jurídica, esa exacta aplicación de la ley en materia penal, de una ley previa, una ley cierta, debe de ser pues el Código Penal al final del día. ¿Que va en contra del Código Nacional? Sí. Entonces ese es el problema. ¿Qué me vas a aplicar? Pues la Constitución lo dice, el Código Penal de Querétaro. Pero el Código Nacional habla de otro lenguaje. Ese es el problema, que el tema procesal o el Código Nacional, que abarca cuestiones procesales, se metió a la parte sustantiva y lo hizo con la finalidad de poner orden y hablar un mismo lenguaje para armonizar lo sustantivo con lo procesal en el procedimiento penal mexicano. Entonces, el problema aquí está en esa omisión legislativa que, como lo decía Mario, si bien es cierto en algún momento se podría atacar vía amparo por una omisión legislativa, que ya el juicio de amparo lo hace posible. Yo creo que esa omisión debemos de atacarla desde otro ámbito, desde mi perspectiva, que es no en un aspecto de crítica, sino me parece a mí, tal y como se maneja el Colegio de Penalistas con la legislatura, que hemos tenido acercamiento con esa comisión encargada de la Procuración e Impartición de Justicia, con el diputado Memo Vega, ha sido precisamente contribuir a la sociedad, porque criticar es fácil. Y lo del día de hoy, más allá de una crítica, si bien es cierto, podría ser una crítica, y es una crítica, es constructiva, porque es lo que le falta a nuestro Estado. Si estamos bien en procuración e impartición de justicia, ¿por qué no estar bien también en el tema legislativo, en nuestras leyes que nos rigen? Que si este Código Penal nos sometemos al escrutinio de algunos, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues bueno, nos van a criticar y nos van a acabar nuestro código, ¿no? El área de ciencias penales. Claro. Si nuestro código se lo mandamos al Instituto Nacional de Ciencias Penales, al INACIPE, pues también nos van a criticar, y con justa razón, y ha recibido críticas y lo seguirá recibiendo. La pregunta es, ¿por qué sigue igual? ¿Por qué no lo modificamos si es algo evidente
tanto para quien se encarga de procurar justicia, de quien se encarga de elaborar las leyes y de quien se encarga de impartir la justicia. Si los litigantes lo vemos, me parece ser que quien aplica la ley también. Claro. Entonces, ese es el tema aquí. Desde qué trinchera se puede abordar y sobre todo con esa finalidad de contribuir. Y el problema pues va a seguir vigente hasta en tanto no llegue un amparo o hasta en tanto no se absuelva a una persona por esa falta de armonización, y esa absolución pues sería desafortunada por un error en la norma, por una omisión en la norma, porque ¿cómo vas a condenar a una persona con criterios dispares? Claro. O sea, a mí, ¿por qué me condenas o me pones más pena atendiendo a un tema de culpabilidad que no va acorde al Código Nacional? Con toda razón. Y aquí, desafortunadamente, si llega a una instancia federal, pues a lo mejor se estaría supliendo esa omisión legislativa por parte del Poder Judicial, que no le corresponde. No le corresponde. Pero a final de cuentas, sí es cierto que el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, pues es la que está evolucionando el derecho más que los congresos. Sí. Que creo que aquí sí hay como una situación complicada. Pero bueno, maestro Roberto, desafortunadamente, bueno, me quedé todavía pendiente con el Criminal Compliance que manejaba Mario Sá, Ediberto González, el maestro Ediberto. Es un tema de ética, desafortunadamente pagan justos por pecadores, completamente de acuerdo. Y por supuesto, un fuerte abrazo a la señora juez Maribel Pérez, que se conecta también con nosotros. Maestro Roberto, por favor, en menos de un minuto para poder agradecer y despedirnos, ¿dónde te podemos contactar? En mis redes sociales, con mi nombre completo, Roberto Romero Bravo, y mi correo electrónico es igual, robertoromerobravo@gmail.com. Gracias, y nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.